de Cristo. Características. Desarrollo de la cultura olmeca en la región metropolitana. La cultura olmeca se desarrolló principalmente en las tierras bajas tropicales del sur de Veracruz y Tabasco, en México. Su área cultural abarcaba la región metropolitana, que comprende Veracruz, los Tuxtlas, Cuenca del Papaloapán, llanura costera del Golfo Tabasco, pantanos de Centla, ríos Grijalva y Usumacinta. Algunos de los sitios arqueológicos olmecas más importantes se encuentran en esta región, como San Lorenzo Tenochtitlán, Veracruz, La Venta, Tabasco, Tres Zapotes, Veracruz, Laguna de los Cerros, Veracruz. También hay evidencia de la presencia olmeca en otras regiones de Mesoamérica, como Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Estado de México. Esta expansión cultural se debió principalmente al comercio. El comercio de los olmecas tenían una red comercial extensa que abarcaba gran parte de Mesoamérica. Intercambiaban productos agrícolas, artesanales y otros bienes con diferentes culturas. Productos agrícolas: maíz, frijol, calabaza, cacao, algodón y frutas. Productos artesanales: cerámica, jade, obsidiana, textiles y herramientas. Otros bienes: sal, conchas marinas, plumas y pieles de animales. Rutas comerciales. Los olmecas utilizaban diversas rutas comerciales para transportar sus productos, tanto terrestres como marítimas. Rutas terrestres. Se utilizaban caminos y senderos para transportar productos a través de diferentes regiones. Rutas marítimas. Los olmecas también navegaban por los ríos y el Golfo de México para comerciar con otras culturas. Medios de transporte. Los olmecas utilizaban diferentes medios de transporte para llevar sus productos, como personas. Los propios comerciantes transportaban algunos productos a pie o a espalda. Animales. Se utilizaban animales de carga como llamas y perros para transportar productos pesados. Embarcaciones. Los olmecas utilizaban canoas y balsas para navegar por los ríos y el mar. Importancia. El comercio era una actividad importante para la economía olmeca. Les permitió obtener productos que no se producían en su región, acceder a recursos naturales y establecer relaciones con otras culturas. Influencia en otras culturas. El sistema comercial olmeca influyó en el desarrollo del comercio en otras culturas mesoamericanas, como la maya y la azteca, ya que los olmecas intercambiaban productos como el jade, la obsidiana y el cacao con otras culturas. Se desarrolló la agricultura, la pesca y la artesanía. Se iniciaron los primeros intercambios comerciales con otras culturas, surgimiento de los primeros centros ceremoniales, se construyeron plataformas, pirámides y templos. Se elaboraron monumentos esculpidos, como las cabezas colosales. Se desarrolló un sistema de creencias religiosas. Elaboración de las primeras cabezas colosales, se esculpieron en piedra basáltica. Representan a personajes importantes de la cultura olmeca. Son un símbolo del poder y la influencia de la cultura olmeca. Avances. Agricultura. Se domesticaron plantas como el maíz, el frijol y la calabaza. La tecnología de los olmecas. Ingeniería y desarrollo técnico. Los olmecas poseen un conocimiento avanzado de ingeniería y técnicas de construcción, lo que les permitió realizar obras monumentales como pirámides, plataformas elevadas y cabezas colosales. Avances tecnológicos. Tallado de piedra. Desarrollaron herramientas y técnicas para tallar piedras volcánicas duras como el basalto y la andesita. Transporte de materiales. Poseen sistemas para transportar grandes bloques de piedra a largas distancias. Movimiento de tierras. Construyeron plataformas y pirámides utilizando técnicas de terracería y apisonamiento de tierra. Control del agua. Implementaron sistemas de drenaje y canales para controlar el agua en sus centros ceremoniales. Pirámides. La pirámide de La Venta tiene una altura de 30 metros y fue construida con tierra y arcilla apisonadas. Sistemas de drenaje. En San Lorenzo Tenochtitlán se han encontrado canales y sistemas de drenaje para controlar el agua. Importancia. La tecnología olmeca permitió el desarrollo de una cultura compleja con una rica expresión artística, religiosa y social. Influencia en otras culturas. Los avances tecnológicos olmecas fueron adoptados y mejorados por otras culturas mesoamericanas, como la maya y la azteca. El arte olmeca se caracteriza por su monumentalidad y realismo. Se manifiesta en diversas formas. Escultura. Es la forma más conocida del arte olmeca. Destaca por la elaboración de cabezas colosales, altares monumentales, figuras de tamaño natural y pequeñas figurillas. Arquitectura. Construyeron centros ceremoniales con grandes plataformas, pirámides, plazas y altares. Escritura. Desarrollo de la escritura de los olmecas, primer sistema de escritura en Mesoamérica. Los olmecas son considerados los creadores del primer sistema de escritura en Mesoamérica.
Se desarrolló alrededor del año 900 a.C. y se caracteriza por ser un sistema logosilábico, es decir, que combina logogramas, símbolos que representan palabras, y silabogramas, símbolos que representan sonidos. Evidencia de la escritura olmeca, bloque Cascajal. Es la pieza con la mayor cantidad de inscripciones olmecas, con más de 62 glifos. Estela de la Venta, contiene una inscripción de 29 glifos. Otras piezas, se han encontrado inscripciones olmecas en otras piezas como hachas, sellos y figurillas. Desafío del desciframiento. A pesar de que se han realizado muchos estudios, la escritura olmeca aún no ha sido descifrada por completo. Dificultades, escasez de textos, existe un número limitado de textos olmecas conocidos. Logogramas y silabogramas, no se ha logrado identificar con precisión la función de cada símbolo. Falta de contexto, muchos de los textos olmecas no se encuentran en su contexto original, lo que dificulta su interpretación. Avances en el desciframiento, se han logrado avances en el desciframiento de algunos glifos olmecas, como los relacionados con los números, los calendarios y los nombres de lugares. Importancia de la escritura olmeca. El desarrollo de la escritura olmeca fue un hito importante en la historia de Mesoamérica. Influencia en otras culturas. Se cree que la escritura olmeca pudo haber influenciado el desarrollo de los sistemas de escritura de otras culturas mesoamericanas, como la maya y la zapoteca. Los glifos olmecas también se consideran una forma de arte. Orfebrería. Se han encontrado objetos de oro, plata y cobre, como pectorales, máscaras y orejeras. Cerámica. Se elaboraban vasijas, platos y figurillas de barro con diferentes diseños y motivos. Características. Monumentalidad. Las obras olmecas son de gran tamaño, lo que demuestra su capacidad técnica y organización social. Realismo. Las esculturas olmecas representan con gran detalle las características físicas de los personajes, incluso sus defectos. Uso de la piedra. La principal materia prima del arte olmeca es la piedra volcánica, como el basalto y la andesita. Motivos naturalistas. Las obras olmecas representan animales como el jaguar, la serpiente y el mono, así como elementos de la naturaleza como la lluvia y el maíz. Simbolismo. Se cree que las obras olmecas tenían un significado religioso y político. Importancia. El arte olmeca es considerado como una de las expresiones artísticas más importantes de Mesoamérica. Influencia en otras culturas. El estilo olmeca influyó en el desarrollo del arte de otras culturas mesoamericanas, como la maya y la azteca. En la etapa media de la cultura olmeca, 900-400 a.C., apogeo de la cultura olmeca, la etapa media se considera el periodo de mayor florecimiento de la cultura olmeca. Características principales. Expansión cultural. La influencia olmeca se extendió a otras regiones de Mesoamérica, como Chiapas, Oaxaca, Guerrero y el Estado de México. Esto se evidencia en el intercambio de bienes y la adopción de elementos culturales olmecas por otras sociedades. Grandes centros ceremoniales. Se construyeron o ampliaron centros ceremoniales como La Venta y Tres Zapotes, convirtiéndose en centros políticos y religiosos claves. Estas ciudades contaban con plazas, pirámides, altares y complejos habitacionales. Apogeo artístico. La expresión artística olmeca alcanzó su máxima expresión con la creación de diversas esculturas monumentales en basalto, como las ya conocidas cabezas colosales, altares monumentales con figuras humanas talladas y hachas ceremoniales finamente elaboradas. Comercio e intercambio. El comercio a larga distancia se intensificó durante esta etapa. Los olmecas intercambiaban productos como el jade, la obsidiana, el cacao y las plumas preciosas con otras culturas mesoamericanas. Sitios arqueológicos importantes. La Venta, Tabasco, considerado el centro ceremonial olmeca más importante por su gran cantidad de monumentos y esculturas. Tres Zapotes, Veracruz, destaca por sus estelas talladas con posibles representaciones de gobernantes y deidades olmecas. Laguna de los Cerros, Veracruz, se han encontrado esculturas monumentales y figurillas de jade, lo que sugiere un importante taller artesanal. Avances. Urbanismo. Se desarrollaron técnicas avanzadas de construcción para levantar centros ceremoniales monumentales. Metalurgia. Se evidencia el trabajo con metales como el oro y el cobre para la elaboración de objetos ornamentales. Astronomía. Observaban los astros y desarrollaron un calendario complejo basado en ciclos lunares y solares. Importancia. La etapa media de la cultura olmeca consolidó su influencia en Mesoamérica, sentando las bases para el desarrollo de culturas posteriores como los mayas y los aztecas. Los avances tecnológicos y artísticos de esta etapa dejaron un legado cultural invaluable. 400 a.C., etapa tardía de la cultura olmeca, 400 a.C., declinación, causas del declive,
Causas del declive de la cultura olmeca. Las causas del declive de la cultura olmeca aún son objeto de debate entre los investigadores. No existe una única causa determinante, sino que probablemente se debió a una combinación de factores políticos, guerras internas. Es posible que la cultura olmeca haya experimentado conflictos entre diferentes grupos o ciudades, debilitando su estructura política. Invasiones de otras culturas. Algunas teorías sugieren que grupos como los mayas o los teotihuacanos invadieron y conquistaron los centros olmecas, precipitando su declive. Factores económicos, crisis agrícolas, sequías, plagas o cambios climáticos pudieron haber impactado negativamente la producción agrícola, generando hambrunas y escasez. Colapso del comercio. El declive de las redes comerciales con otras culturas pudo haber afectado la economía olmeca. Factores sociales, desigualdad social. Es posible que la sociedad olmeca haya experimentado una creciente desigualdad entre las clases dominantes y la población general, generando descontento y rebeliones. Problemas de salud, epidemias o enfermedades pudieron haber debilitado a la población olmeca. Factores ambientales, desastres naturales, erupciones volcánicas, terremotos o inundaciones pudieron haber destruido centros ceremoniales y cultivos, impactando la cultura olmeca. Cambios climáticos, modificaciones en el clima, como un aumento de la aridez, pudieron haber dificultado la vida en la región olmeca. Es importante destacar que no existe consenso sobre la importancia relativa de cada factor. Es probable que diferentes factores hayan tenido un impacto en diferentes regiones y momentos. El declive de la cultura olmeca fue un proceso gradual que probablemente se extendió durante varios años. Investigaciones y estudios. Se siguen realizando investigaciones arqueológicas y análisis de datos para comprender mejor las causas del declive olmeca. El estudio de otras culturas mesoamericanas con historias similares puede ayudar a identificar patrones y posibles causas. También la etapa tardía se caracteriza por la decadencia de la cultura olmeca. Causas. Las causas del declive aún son objeto de debate, pero algunas hipótesis incluyen invasiones de otras culturas. Se ha sugerido que grupos como los mayas o los teotihuacanos podrían haber invadido y conquistado los centros olmecas. Desastres naturales. Algunos investigadores proponen que eventos como erupciones volcánicas o sequías pudieron haber impactado negativamente a la cultura olmeca. Crisis políticas y económicas. Es posible que la cultura olmeca haya experimentado problemas internos como guerras civiles o hambrunas que la llevaron a su declive. Consecuencias. Abandono de centros ceremoniales. Muchos de los grandes centros ceremoniales olmecas fueron abandonados durante esta etapa. Fragmentación cultural. La cultura olmeca se fragmentó en diferentes grupos que se dispersaron por Mesoamérica. Legado. A pesar de su declive, la cultura olmeca dejó un legado cultural importante. Religión de la cultura olmeca. La religión olmeca era politeísta, es decir, creían en varios dioses asociados con la naturaleza, como el jaguar, representaba la fuerza, el poder y la noche. La serpiente emplumada simbolizaba la sabiduría, el agua y el cielo. El maíz era considerado un dios importante por ser la base de su alimentación. El sol representaba la luz, el calor y la vida. La lluvia se le asociaba con la fertilidad y la agricultura. Manifestaciones de la religión olmeca. Construcción de centros ceremoniales. Los olmecas construían grandes centros ceremoniales como la Venta y San Lorenzo Tenochtitlán para adorar a sus dioses. Realización de rituales. Se realizaban sacrificios de animales e incluso humanos, ofrendas de objetos preciosos y danzas ceremoniales. Escultura. Las esculturas olmecas, como las cabezas colosales, representaban a deidades o personajes relacionados con la religión. Chamanismo. Se cree que la religión olmeca también tenía un fuerte componente chamánico. Los chamanes eran personajes que podían comunicarse con los espíritus y curar enfermedades. Importancia de la religión. La religión era un aspecto fundamental de la vida olmeca. Influenciaba su organización social, su economía, su arte y su visión del mundo. Organización social de la cultura olmeca. Estructura jerárquica. La sociedad olmeca se caracterizaba por una estructura social jerárquica. Clases sociales. Clase dominante, formada por los gobernantes, sacerdotes, guerreros y nobles. Poseían el poder político, religioso y económico. Clase popular, compuesta por artesanos, campesinos y trabajadores. Se dedicaban a la agricultura, la construcción, la elaboración de artesanías y el servicio a la clase dominante. Gobernantes. Los gobernantes olmecas eran considerados líderes religiosos y políticos. Se cree que su poder era hereditario y que estaban asociados con las deidades olmecas.
Sacerdotes. Los sacerdotes tenían un papel importante en la sociedad olmeca. Eran responsables de realizar rituales religiosos, interpretar los calendarios y comunicarse con los dioses. Guerreros. Los guerreros protegían a la sociedad olmeca de enemigos externos y mantenían el orden interno. Artesanos. Los artesanos olmecas eran expertos en la elaboración de objetos de cerámica, jade, obsidiana y otros materiales. Campesinos. Los campesinos se dedicaban a la agricultura, cultivando maíz, frijol, calabaza y otros productos. Trabajadores. Los trabajadores realizaban tareas manuales como la construcción de monumentos, la limpieza de los centros ceremoniales y el transporte de mercancías. Evidencia de la organización social. Monumentos. Las esculturas y pinturas olmecas representan a personajes de diferentes clases sociales. Restos arqueológicos. La excavación de centros ceremoniales ha permitido conocer la distribución espacial de las diferentes clases sociales. Estudios de la cultura material. El análisis de objetos como la cerámica y las herramientas ha proporcionado información sobre las actividades de las diferentes clases sociales. Importancia de la organización social. La organización social olmeca permitió el desarrollo de una cultura compleja con una rica expresión artística, religiosa y tecnológica. Legado de la cultura olmeca. La cultura olmeca, considerada la madre de las culturas mesoamericanas, dejó un legado cultural invaluable que se observa en diversos aspectos de las culturas posteriores. Aztecas. Los aztecas también heredaron elementos de la cultura olmeca, como la religión, la iconografía y la organización social. Importancia del legado olmeca. El legado olmeca es fundamental para comprender el desarrollo cultural de Mesoamérica. La cultura olmeca sentó las bases para el desarrollo de las grandes civilizaciones mesoamericanas. Ejemplos específicos del legado olmeca. Cabezas colosales. Estas esculturas monumentales son un símbolo del poder y la influencia de la cultura olmeca. Pirámides. Las pirámides olmecas, como la de la Venta, son ejemplos de su conocimiento de ingeniería y arquitectura. Escritura jeroglífica. El sistema de escritura olmeca, aunque aún no descifrado por completo, es un ejemplo de su desarrollo intelectual. Arquitectura. La arquitectura de los olmecas, monumentalidad e integración al medio ambiente. La arquitectura olmeca se caracteriza por su monumentalidad y por su integración al medio ambiente. Se basa en la construcción de plataformas elevadas, pirámides, plazas y patios, utilizando materiales como la tierra, la arcilla y la piedra. Principales características. Pirámides. Las pirámides olmecas son de base cuadrangular o redondeada y se construían con tierra y arcilla apisonadas. Su función principal era ceremonial. Plataformas. Las plataformas elevadas servían como base para templos, edificios administrativos y residencias de la élite. Plazas. Las plazas eran espacios públicos donde se realizaban actividades ceremoniales, comerciales y sociales. Patios. Los patios eran espacios privados dentro de los complejos ceremoniales. Ejemplos. La Venta. Este sitio arqueológico cuenta con una gran pirámide, plataformas elevadas y una plaza central. San Lorenzo Tenochtitlán. En este sitio se encuentra una de las mayores concentraciones de monumentos olmecas, incluyendo plataformas, plazas y esculturas colosales. Tres Zapotes. Este sitio arqueológico alberga una pirámide escalonada y una serie de plataformas elevadas. Importancia. La arquitectura olmeca sentó las bases para el